Vamos a ver cómo hacer edición de vídeo con la herramienta Clipchamp de Microsoft, cómo hacemos la captura de pantalla. Puesto que esta herramienta es la que estoy usando para hacer la captura de pantalla, no me permite mostraros cómo hemos ido haciendo las cosas. Así que os lo voy a mostrar simplemente con las capturas de pantalla. Eliges la barra de herramientas, la grabación de vídeo, tienes la opción de pantalla y cámara, solo la cámara, o pasar de texto a hacer de texto a un audio. Hay 4 posibilidades. En este caso pues elegimos la cámara solamente, la captura de pantalla. Tenemos el sí o solo la cámara o las dos cosas. En la grabación de pantalla elegimos si queremos activar la cámara o no. Independientemente de que lo hayamos elegido aquí, pues tenemos la opción de activar micro y cámara, como en cualquier sitio. Podemos silenciarlo, podemos mantenerlo y por supuesto podemos, desde los 3 puntitos, elegir con qué cámara o con qué micrófono vamos a grabar, y con esto lo seleccionamos. Una vez seleccionado el tercer clic que necesitamos para poder funcionar es elegir qué pantalla vamos a compartir. Puedes compartir una ventana, puedes compartir una aplicación o una pestaña, o puedes compartir una pantalla completa. En el caso de pantallas completas también puedes compartir, si quisieras, el audio del sistema con la ventanita. Es un procedimiento habitual en prácticamente casi todos los editores de vídeo, capturadores de vídeo, funcionan exactamente igual con estos 3 pasos. Y el último ya, que tienes la opción de detener la grabación o pausar o reanudar la grabación en el momento que tú quieras. Ya está. Con esto haces la grabación de todo. Cuando terminas, detienes y te hace un clip de vídeo que tienes guardado en tu conjunto de recursos o assets del proyecto que estás intentando generar. Una funcionalidad muy interesante es crear la locución a partir de texto. Esta voz que estás escuchando es una voz sintética a partir del texto que estoy escribiendo. Hay varias voces y puedes combinarlas creando distintas secuencias de texto.